Nos faltaba la clase de la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva no es una modalidad nueva, un sistema nuevo. Ya sabemos que es un sistema muy viejo que procede de la antigüedad, donde siempre el hombre o el clínico buscó manipular las presiones de la cavidad abdominal para procurar contraer el diafragma, que se relajara, se expandiera y produciera la ventilación en el paciente. Cuando hablamos de ventilación mecánica, por eso decimos ventilador mecánico y no respirador mecánico, estamos estableciendo la comunicación entre un ser humano y un equipo, y esa interacción se llama ventilación mecánica, es decir, que es un soporte artificial no natural, que en el paciente puede producir una serie de cambios importantes porque puede alterar la dinámica fisiológica habitual del paciente. Entre la ventilación mecánica y la ventilación mecánica no invasiva hay muchas diferencias. Primero, porque el hecho de no invadir al paciente, permitirle que esté despierto, que se pueda comunicar, tomar agua, afeitarse, acomodarse, tener periodos de descanso, no pudiéramos hacerlo si el paciente tuviese un dispositivo avanzado en la vía aérea. Por eso que la ventilación no invasiva es una alternativa a no intubar, no conectar al paciente. Pero tiene sus indicaciones y no todos los pacientes pueden tener ventilación invasiva. Por ejemplo, si nosotros tomamos una paciente materna, como la que nos presentó el doctor Alberto, que ya tenga cierta injuria pulmonar, opacidad, tenga alteración gasométrica, tenemos una complicación importante que es la distensión abdominal fisiológica que tiene la paciente, que no nos va a permitir que eso sea muy efectivo, darle ventilación invasiva. Fíjense que este negocio, porque yo siempre he dicho que la medicina creo que es la segunda empresa que más genera dinero en el mundo, porque apuesto que cualquiera de ustedes en su cartera tiene un medicamento, ¿sí? Por lo menos venía con Mariana y me regaló un ibuprofeno. Quiere decir que eso genera dinero, ¿no? Al comprar el medicamento, la industria de la farmacia. Igual esto se convirtió en darle solución a esos pacientes en los años 50 que tenían la epidemia de polio. Hubo una altísima mortalidad, pero estos sistemas paliativos de presiones lograron que muchos pacientes recuperaran la movilidad y pudieran salvarse. La ventilación no invasiva está de moda, ya dejó de ser una sorpresa que llegamos a las unidades de cuidados intensivos y no exista una interfaz o una mascarilla para dar BNI. Generalmente en todos los sitios y las emergencias se han instaurado. Incluso he entrado a hospitales que he tenido la oportunidad de visitar que tiene una salita en la emergencia solamente para terapia respiratoria. Y ahí hacen las nebulizaciones, las aspiraciones y ponen los pacientes en BNI. Son unidades específicas de terapia respiratoria que existen en ciertos sitios. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, nosotros pudiéramos pensar que vamos a dar ventilación con presión negativa, pero no es así. En la epidemia de polio sí era con presión negativa, manipulamos la caja torácica y el abdomen. Hoy día la BNI va con una interfaz y el hecho de que el paciente no tenga esa interfaz metida dentro de su cuerpo, sino conectada a su piel o a su cara o a su vía aérea superior, igualmente va a permitir que lo que se le coloque o la bocarada de aire que le llegue a la máscara sea presión positiva, ¿sí? Nunca es negativa. Se habla de que con la ventilación mecánica no invasiva se obtienen cambios similares a los de la ventilación invasiva. Una vez que el paciente se conecta a BNI o ventilación invasiva, se incrementa la ventilación, aumenta el reclutamiento pulmonar, incrementa la capacidad funcional residual. Vemos que el paciente ya no está tan fatigado, empieza a acoplarse y tiene descanso muscular. Si había problema de saturación por una hipoxemia o hipoxia o signos de hipoxia, incrementa la presión de oxígeno, mejora la saturación de oxígeno y sobre todo es muy efectiva en aquellos pacientes que son o están haciendo acidosis respiratoria donde se retiene CO2. Aunado a eso, los efectos tardíos o secundarios es que el paciente mejora la función muscular,
porque se le permite respirar y se está ejercitando continuamente, aumenta su capacidad pulmonar, la distribución de los volúmenes pulmonares, puede dormir, una vez que alcance ya la tranquilidad, puede descansar, mantiene activos los centros respiratorios porque siempre está en movimiento y sobre todo hay una mejoría gasométrica importante. Quiere decir que donde se utiliza y se ha usado la ventilación no invasiva, ha dado buenos resultados. Pero el secreto es saber elegir bien el paciente. Y ahí es donde a veces está la falla. Cuando el paciente se coloca en BNI, siempre hay unos objetivos, ¿verdad? Los objetivos que se persiguen es, vamos a mejorar a este paciente para que no vaya a una ventilación invasiva. Vamos a utilizar la BNI para que este paciente no tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica, porque tiene un alto porcentaje de un 23% aproximadamente que la haga. Vamos a reducirle el trabajo respiratorio, también vamos a permitirle que él interactúe con la familia, que pueda alimentarse, que se pueda comunicar. Y todos esos beneficios que pueden dar la BNI, siempre hay que consensuarlos con el paciente. El secreto es sentarse con el paciente y ofrecerle el tratamiento que se le va a dar. Cuando uno le muestra la máscara, él dice que no va a poder respirar y que se ahoga. Pero cuando usted le enseña una foto con donde hay un paciente intubado y usted le dice, ¿qué quiere? ¿Esto o esto? Este que está aquí no sabe si es de día o de noche, si vino la familia, si vino la esposa, está dormido, no sabe si tiene hambre, si tiene frío. En cambio, quien use la mascarita tiene la posibilidad de comunicarse con la familia, de alimentarse, de tener periodos de descanso. Y entonces uno establece con el paciente una empatía y termina convenciéndolo de que evidentemente él prefiere seguir consciente y estar despierto, ¿no? Se habla de que si nosotros respiramos al aire ambiente como estamos ahorita, generamos presiones negativas durante la inspiración y presiones a cero o por encima de cero durante la expiración. Si nosotros soplamos, estamos tratando de llegar a la presión atmosférica que es cero y a veces nos vamos un poquito por arriba. Eso son ejercicios que le podemos hacer con los espirómetros incentivadores. Cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Los espirómetros que suben las pelotitas, cuando nosotros inhalamos hacemos presión negativa y cuando exhalamos llevamos la presión al valor normal o por encima de la atmósfera. Pero si a esto le agregamos un PIP o una presión positiva al final de la expiración, nosotros aparte de seguir respirando, fisiológicamente estamos haciendo reclutamiento pulmonar. Y uno de los primeros ingredientes que se le agregan a la ventilación invasiva es el uso de PIP. Y el uso de PIP pues va a facilitar mejorar el reclutamiento. ¿Qué parámetros ventilatorios muevo o movilizo yo cuando doy BNI? Lo primero que tengo que tener en cuenta es el ventilador que voy a usar. Yo puedo tener un ventilador que sea solo para BNI, como los que usan en domicilio o en las áreas de medicina para dar BiPAP o BiPAP, ¿sí? Más que todo para pacientes con apnea del sueño. O puedo tener un ventilador como el que teníamos ayer acá, que tiene para invasivo y no invasivo. Eso es importante. Si yo uso un ventilador sencillo comercial, generalmente ese tiene una sola manguera. Si yo uso el ventilador de mi hospital, ese tiene dos mangueras, ¿sí? Si yo uso el ventilador sencillo de BNI, él en algún punto de esa manguera tiene un orificio pequeño. Y ese orificio pequeño es una válvula que permite no reinhalar CO2 por donde hay un escape de aire. Y cuando esa manguera llega a la conexión del paciente, ahí tiene una válvula para que el paciente, una vez que exhale, el aire va al medio ambiente y no retorna al ventilador. En cambio, en el ventilador convencional, el aire siempre retorna aparentemente al ventilador, pero por algún lado sale por la válvula exhalatoria. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el ventilador, vamos a escuchar un sh, sh. Quiere decir que el aire del paciente sí llega al medio ambiente. La diferencia entre dos mangueras y una manguera es que este es un circuito integrado que tiene un orificio de válvula de no reinhalación. Nunca el aire vuelve al equipo. En el convencional sí vuelve al equipo, pero llega realmente al medio ambiente. Quizás uno de los parámetros más importantes en los ventiladores es
que tengamos la capacidad de programarlo para que el equipo no sea duro al paciente, sino lo deje respirar. Y el principal comando es la sensibilidad. La sensibilidad en BNI siempre tiene que estar abierta. Mientras yo le doy más sensibilidad en números al paciente, por ejemplo, yo le puedo poner trigger por presión o flujo, 3, 5, 6, el ventilador está más duro a responder al paciente. Cuando yo lo ajusto cercano a 0, 1, 2, es mucho más sensible para el paciente gatillar el ventilador. No se dice ciclar el ventilador. El ciclado es el paso de la inspiración a la expiración. Termina la inspiración, se abre la válvula exhalatoria, se cierra la inhalatoria y el paciente exhala. Se dice es disparo o gatillo. El ventilador está gatillando, quiere decir que está mandando, ¿verdad? El ventilador está disparando, quiere decir que inició la ventilación. Que la puede hacer por tiempo, cuando yo programo frecuencia, o la puede hacer por el trigger, cuando yo permito que el paciente gatille. Fijamos acá, el trigger se ajusta para que el esfuerzo del paciente sea el menor. Porque bien lo decía el doctor Alberto, si yo le pongo un trigger muy alto al paciente, lo voy a obligar a que haga un esfuerzo mayor. Porque supuestamente en teoría lo quiero entrenar para que... No lo voy a entrenar porque no va para las Olimpiadas. Él tiene que estar cómodamente respirando con un mínimo esfuerzo. Entonces, ese trigger bien ajustado me va a permitir, por ejemplo, si acá el paciente no capturaba porque tiene un poco esfuerzo, si nosotros ajustamos ese trigger al esfuerzo real del paciente y no le pedimos que él haga más esfuerzo porque lo vamos a fatigar, le vamos a aumentar la presión inspiratoria, nosotros ajustamos el trigger y todas las ventilaciones, cuando el paciente gatille, en este caso son soportadas, ¿sí? O asistidas. Quiere decir que las inicia el paciente y las complementa el ventilador. Ya les dije que el ciclado es el paso de la I a la E. Y cuando observamos este gráfico, siempre nosotros en el ciclado concluye cuando termina la inspiración y comienza la expiración. Y esta sería la onda de flujo decreciente y cuadrada. Y acá vemos cómo este punto comienza la expiración y no hay pausa inspiratoria. Quiere decir que el paciente pasó de una inspiración a una expiración normal. Y esta es la onda de presión-tiempo, donde vemos que el paciente tiene unas presiones programadas donde él no asiste, sino las da la máquina. Pudiéramos decir que aquí está en ventilación mandatoria continua, sin pausa inspiratoria y el paso de la I a la E. Hay unos términos que se acuñaron por los fabricantes de los ventiladores y era lo que es tener una presión alta y tener una presión baja. Entonces ya llamaron IPAP y EPAP, una con I y otra con E. La I es la inspiratoria y la E es la expiratoria. Y eso simplemente lo llevamos al ventilador convencional y una sería como la presión pico y la otra sería el PIP. Y si al pico le resto el PIP, me queda el soporte en ventilación convencional. En cambio, los ventiladores no invasivos comerciales se definían como IPAP y EPAP. Entonces, el IPAP es la presión inspiratoria positiva máxima que alcanza el equipo. Y el EPAP es la presión expiratoria al final de la expiración. Entonces, esto no es otra cosa en criollo que decir PIP. Y la anterior sería cuánto tiene de presión máxima y aquí sería cuánto tiene de presión mínima. Entonces, yo al paciente le pongo una presión máxima y una presión mínima. Lo que quiere decir que en ventilación no invasiva el modo es presión. Claro, porque el paciente va a respirar espontáneamente. Por ningún lado le ponemos volumen. No es volumétrica, es presiométrica. Bien, el PIP es un ingrediente muy importante porque me va a aumentar el reclutamiento alveolar, me va a permitir mejorar la oxigenación y el PIP lo vamos a conocer como EPAP, como presión al final de la expiración. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que está en BNI. En primer lugar, el paciente está respirando espontáneamente. Luego, está gatillando
por debajo de 0, la máquina sensó la sensibilidad y le dio la asistencia con presión soporte. Aquí se me generan 3 presiones. Una presión negativa que hace el paciente para jalar en la máquina, que puede ser de -2. Se me genera una presión desde 0 hasta cerca de unos 12 centímetros de agua, que eso es lo que llamamos nosotros presión soporte. Quiere decir que cada vez de 0 a la punta es el soporte de presión que recibe el paciente. ¿Qué sucede? Que si al paciente le agregamos PIP y mantiene ese soporte, el paciente sube como de nivel de presión, como un piso más, y entonces ahora tenemos 3 presiones. El IPAP, que sería en este caso 22, el EPAP, que serían los 10 de PIP, ¿sí? Y 22 menos 10 me da 12 de soporte. ¿Ve? Entonces esas son las presiones que nosotros manejamos en ventilación no invasiva cuando damos presión soporte. O damos IPAP, EPAP y soporte, o solamente podemos dar incluso puro EPAP, puro PIP. Entonces en los pacientes con edema agudo de pulmón generalmente se da solo PIP. Y en otros pacientes con EPOC reagudizado, entre otros, podemos dar el PIP calculado con base al real del paciente, el que necesite, más la presión de soporte. La relación IE no se programa en ventilación no invasiva porque esa la da el paciente. Nosotros tenemos que programar en algunos casos la sensibilidad, la FiO2 y la modalidad que sea espontánea. Y si usted decide que el paciente necesita apoyo de algunas ventilaciones, usted le estaría dando como una especie de SIMB, dándole una frecuencia de respaldo. Pero eso tampoco es bueno para un paciente. Un paciente que esté en ventilación no invasiva tiene que llevar el comando total y el control de la ventilación el paciente. A menos de que tenga algún problema como por ejemplo una hipercapnia o una narcosis por CO2 y usted quiera lavar CO2, en ese sentido, si pudiera tenerlo unos minutos con la mascarilla conectada al paciente, haciéndole la hiperventilación para que lave CO2 y luego recupere su estado de conciencia. Como les decía, este parámetro es sumamente importante en un paciente con BNI porque es el que me va a asistir la respiración espontánea. Cada vez que el paciente haga un esfuerzo y alcance la sensibilidad, la máquina le va a dar la presión soporte establecida. Y la presión soporte mínima en la que vamos a tener un paciente en ventilación invasiva es 6. 6 para vencer las resistencias de las tubuladuras, porque cuando le colocamos 5, realmente no conduce la presión. La presión soporte se usa en todos los modos espontáneos, ¿sí? Se usa con CPAP, se usa con SIMB, se usa con BiPAP, ¿sí? Se usa con IPA, con EPA, o sea, con cualquier modalidad o parámetro donde el paciente respire espontáneamente. Esto sería más o menos el principio de un ventilador no invasivo. Un ventilador no invasivo, nosotros podemos conectarlo con aire ambiente, trae una turbina que genera su propio aire comprimido, lo podemos conectar al oxígeno. Pero algo muy interesante, como yo les decía, es que tiene una sola tubuladura cuando el ventilador es exclusivo para no ser invasivo y hay un pequeño orificio que permite la fuga controlada y a su vez la interfase tiene una válvula que se llama válvula de no reinhalación que no permite que el paciente una vez que expire vuelva a reinhalar el CO2. Eso ya está establecido y esa resistencia se vence también cuando usted le coloca la presión soporte necesaria al paciente o el PIP para que él no haga reinhalación. Entonces hay diversos sistemas. La ventaja también de estos equipos de presión es que ellos compensan las fugas, porque uno de los secretos o que tenemos que saber es que cuando un paciente está en BNI le vamos a sentir fugas por fuera de la interfaz. Eso es permitido en presión, en modos de presión. Y los sistemas traen un software que compensa las fugas al porcentaje que usted quiere compensar la fuga. Si no compensan las fugas, son sistemas muy rígidos que no están hechos para dar ventilación invasiva
y eso le va a producir mucha más turbulencia y molestias al paciente porque es un poco desagradable sentir ese chorro de aire allí y como que no se puede quitar la máscara y no puede respirar. Como decía, los sistemas compensan las fugas. La sensibilidad más cómoda para el paciente es la que es accionada por flujo, que al final de la expiración, cualquier cambio o robo de flujo que haga el paciente va a disparar el equipo para que él pueda gatillar. La sensibilidad por presión también es utilizada, es un poco más rígida para aquellos pacientes que no queremos que hagan autogatillado, y estos sistemas permiten que respiración a respiración se haga un sensado de la sensibilidad y algunos ajustan automáticamente el gatillado al paciente. Entonces hay circuitos abiertos sin válvula expiratoria y hay circuitos con válvula expiratoria dependiendo de las características del equipo. Entonces este circuito, por ejemplo, es un circuito de ventilación convencional que no tiene válvula expiratoria, sino que hay que conseguirle una interfaz o una máscara oronasal que traiga dicho sistema. Los tipos de ventiladores no invasivos, como ya decía, el ventilador tipo UCI, siempre y cuando tenga el software para BNI, los portátiles, muy usados para las apneas del sueño, algunos ventiladores antiguos, que ya no viene el caso catalogarlos de esta forma porque ya todos traen el software integrado. Fíjense que este es un ventilador que he visto acá y también lo tuve en mi país, el Newport E360, un equipo que trae software para no invasivo, usa 2 máscaras en este caso, el niño está recibiendo la BNI, ¿sí? Entonces por acá viene la parte inspiratoria y por acá sale la parte exhalatoria y por acá atrás, por algún ladito, nosotros vamos a escuchar la salida del aire. Entonces este es un ventilador que es invasivo y no invasivo. Las modalidades en ventilación mecánica, entonces tenemos por ejemplo el BiPAP que usa 2 niveles de presión, depende de la marca, como decía el doctor Alberto. Modos hay muchos nombres, pero depende de la marca. Si yo veo BiPAP es que son 2, B es 2 niveles de presión, uno alto, uno bajo, y la diferencia entre uno y otro se llama presión soporte. Si todo lo hace el paciente, se llama espontáneo. Y si es espontáneo, yo debo saber que o es CPAP o es presión soporte. Y eso en la clasificación que da el doctor Chatburn, habla de que eso se llama ventilación espontánea continua. Y el SIMB queda como IMB. Y la ventilación controlada, que ya es para invasivo, queda como ventilación mandatoria continua. Ya no es controlado, ya no es sincronizado, porque se supone que los equipos ya traen esa sincronización establecida. Algunos ventiladores traen 3 modos. El modo espontáneo, entonces usted pisa el botón, todo lo hace el paciente. El modo intermitente, usted programa algunas ventilaciones a la máquina y otras las hace el paciente, eso es un IMB. Y el modo timado o tiempo es un modo controlado que puede usar para que la maquinita ventile al paciente en aquellos casos en que usted quiera darle un rescate para luego pasar a la ventilación espontánea. No es muy complicado, entonces se abrevia más que todo espontáneo time, este sería el IMB, el espontáneo, y el timado, el time, ¿sí? Que sería el controlado. Esas son más que todas las modalidades de los ventiladores no invasivos. Entonces aquí tenemos las modalidades que nos dan. Si vemos la última, por ningún lado aparece ninguna pestaña que me indique que el paciente gatilla. Entonces es un modo controlado, sería el timado. Si vemos la segunda, vemos que acá la primera ventilación la gatilló el paciente, luego se le puso un nivel de PIP y se ajustó la sensibilidad, y acá esta ventilación fue gatillada por el paciente, completada por el ventilador. Acá esta la gatilló el ventilador, no hay indicios de que fue el paciente, entonces esto es un modo intermitente. Esto sería un IMB. Y donde todo lo hace el paciente a su antojo, a su necesidad, como esta, que tuvo una pausa, pero aquí siguió respirando. Esto es un modo espontáneo. Entonces, espontáneo, intermitente y controlado o continuo.
Esas son las modalidades que le podemos dar. Evidentemente, la presión mínima se va a llamar PIP o EPAP, la máxima IPAP o presión pico, y la diferencia entre este IPAP y este EPAP se llama soporte. Esa es toda la ciencia de la ventilación invasiva. Lo más difícil de la ventilación invasiva es lograr que el paciente se acople al ventilador o el ventilador al paciente. ¿Quién es quién? No, el ventilador tiene que acoplarse al paciente porque es el que tiene las necesidades. ¿Bien? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Algunos sistemas, otros sistemas de ventilación, uno de los modos más utilizados en ventilación invasiva, sobre todo cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón. Los pacientes con edema agudo de pulmón salen en horas rapidito, con ayuda evidentemente de todos los medicamentos que eso implica, diuréticos, algunos vasodilatadores, porque el paciente puede estar hipertenso, etc. Con puro PIP sale un paciente en edema agudo de pulmón. Y el fracaso va a depender de qué paciente usted elige. Los pacientes que salen más de BNI, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, el EPOC regudizado, ¿sí? Pero pacientes neuromusculares o pacientes que tengan hipoxemias refractarias, esos pacientes no es recomendado ponerlos, ni aquellos pacientes que tengan hipertensión intraabdominal, obeso, mórbidos, esos pacientes no son, digamos, candidatos a tenerlos en estos sistemas. Todo esto, por volumen no se utiliza. Cuando se inicia la ventilación invasiva, nosotros tenemos que tener un protocolo en nuestra sala. Entonces, cuando uno le dice, licenciado, prepare el ventilador no invasivo, por lo menos en mi hospital, lo prepara el licenciado. Busca el ventilador, busca la interfase, busca la manguera, le mide el tamaño al paciente de acuerdo a su configuración facial. Nosotros usamos casi siempre es la nasooral, la máscara que es completa. Tenemos talla S, M y L con arnés, válvula de no reinhalación, máscara de buena calidad, y preparamos todo el sistema. Generalmente se le informa al paciente el procedimiento, se hace una buena selección de la mascarilla. La FiO2 inicial trabajamos generalmente con 50-60% y vamos ajustando. Ahí no es como la ventilación invasiva, que siempre es con 100%. Primero le hacemos una demostración al paciente colocándole la mascarita por periodos cortos hasta que él sienta que no tiene claustrofobia, porque algunos no la toleran y con eso voy a estar mal, y entonces uno le demuestra que no va a estar mal, que solamente tiene que respirar y respirar normal, que no haga una inspiración profunda, que puede toser porque evidentemente los sistemas están adaptados para permitirle la tos al paciente. Se monitoriza, ¿verdad? Se le colocan las 3 derivaciones del electrocardiograma, la oximetría. En algunos casos tenemos también capnógrafos por cánulas nasales, podemos hacer la lectura de la capnografía y uno pauta con el paciente. Te voy a dar 1 hora y te voy a dar media hora de descanso, de acuerdo a su capacidad y tolerancia, ¿no? Ya después llega un momento en que el paciente se va adaptando y se va amoldando a la ventilación y él mismo va diciendo si siente mucho aire, poco aire o no tolera las presiones. Entonces hay muchas guías que nos orientan cuánto de presión inspiratoria podemos empezar cuando usamos presión inspiratoria 10-12, cuando usamos los sistemas de BiPAP, o nosotros si usamos presión soporte, generalmente empezamos bajitos, con 8, 7, 8. Y de ahí se va incrementando de acuerdo al volumen corriente obtenido, de acuerdo a la compensación del paciente. Son muchos factores que hay que vigilarle al paciente, las fugas, si necesita más o menos presión soporte o si el PIP le está produciendo alguna incomodidad. Todas las interfaces, las oros, las nasales, ¿sí? Sistema de puente, el total phase y el helmet. Pero esto evidentemente en pacientes conscientes da mucha claustrofobia. Donde mejor se logran resultados es con el total phase, pero no es muy agradable para el paciente, ¿sí? Estos son mucho más cómodos, son los que más que todo tenemos en nuestro medio. Fíjense, esta es la composición de una interfaz con el almohadillamiento necesario porque el paciente va a tener un sistema presurizado allí que le puede producir lesiones en la mucosa. Hay que usar parches de Duoder, almohadillamiento, acolchamiento y siempre mantener un dedo
que un dedo nuestro pase por las tubuladuras para no producirle daño al paciente. Es una mascarita simple y aquí vemos que tiene la valvulita de no reinhalación. Este es el helmet o casco, muy poco utilizado hoy día, pero sí hay mucha literatura sobre estos sistemas de BNI. Esta es la Total Face, ¿sí? Que es muy buena porque casi la totalidad de la ventilación alcanza al paciente. Entonces, siempre es bueno utilizar máscaras que tengan siliconas, que sean biodegradables, que se puedan reesterilizar. El promedio del costo oscila a los $70 una máscara de estas, llegando hasta los $200, dependiendo las configuraciones que tengan, los usos que tengan y las ventajas, evidentemente, de acuerdo a cada paciente. Si el paciente respira por la boca, yo no le voy a poner una interfaz nasal, ¿sí? O si el paciente tiene una lesión a nivel de la boca, tengo que ponerle una nasal. Todo depende de las necesidades que tengamos para elegir la interfaz. Y las asincronías, no hay una receta como tal, usted tiene que estar encima del paciente, revisando el paciente y sobre todo el trigger, sobre todo la presión soporte y sobre todo la modalidad para el paciente. Entonces eso requiere tratamiento enzimático y cuando un paciente empieza en BNI, la enfermera o el médico tiene que estar encima del paciente hasta que logre el paciente establecer o mejorar los problemas de oxigenación que tenía previamente. Y les voy a contar una experiencia. Estaba yo de guardia en UCI y me llaman de emergencia que necesitaban una cama para una enfermera obesa, asmática, que estaba en una narcosis por CO2 en ese momento con un EPOC reagudizado. Cuando se le hicieron los gases a la paciente, y esto fue hace mucho tiempo, estábamos nosotros empezando con la ventilación invasiva en el hospital. Y algunos médicos no estaban convencidos de eso. Entonces trajimos la enfermera a la UCI y la colocamos en ventilación no invasiva, pero le dimos el modo timado, es decir, le dimos controlado. Ese CO2 que tenía de 119, ¿sí? Al cabo de 40 minutos estaba en 68. Y aquí teníamos una paciente comatosa, letárgica, que ya iba para el estupor. Y cuando le barrimos los niveles de CO2, y fíjense que siempre la oxigenación fue buena, su problema era la narcosis, y ella despertó y abrió los ojos, nos daba las gracias. Entonces ya luego pasamos de un modo controlado y aquí la dejamos solo con CPAP, ¿sí? Y de ahí salió. Entonces, ¿qué se evitó en esa paciente? Entre tantas anécdotas que uno ve en los hospitales, es que la paciente no fue intubada. Así que a usar la ventilación invasiva y muchísimas gracias.